y la próxima clase terminamos desde el séptimo par, porque ya hemos descrito el sexto, del séptimo al duodécimo. Vamos entonces con el nervio trigémino. El nervio trigémino entonces es un nervio mixto, contiene fibras motoras, tiene fibras sensitivas, entonces tiene el doble tipo de información. Es el nervio craneal más grande, se refiere especialmente al grosor que componen sus fibras. Como vamos a ver, son 3 las ramas que van a nacer en él. Entonces tiene 3 tipos, 3 nervios en realidad. Aquí están indicando los núcleos de origen. Tengo que volver a decirles de que lo que estamos leyendo es referencial, es literatura clásica y no siempre va a guardar relación con su parte funcional. Esta es una descripción anatómica. Por ejemplo, vamos a decir que el trigémino va a originar 3 fibras, 3 tipos de nervios y dónde van esos nervios. Eso es una descripción anatómica. Funcionalmente, si son sensitivos, en realidad no están yendo, están viniendo, porque los nervios sensitivos comienzan en la periferia y terminan en la corteza cerebral. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y si son nervios motores, entonces sí se relacionan más con la descripción anatómica. Lo que pasa es que esta es la forma más fácil de poderlo entender, como si fuera una vía. Pero no hace, los libros de anatomía no hacen una descripción, dice este sensitivo lo describiremos en este sentido, este es motor, lo haremos al revés. No hace. Entonces, es en el momento de relacionarlo con la fisiología donde uno tiene que tomar necesariamente en cuenta esto. ¿Por qué? Porque hay 4 núcleos y yo aquí he marcado los núcleos sensitivos con un color, ustedes lo ven, y el núcleo motor en otro color. En realidad, cuando yo digo cuántos núcleos tiene 4. De esos 3 son sensitivos y 1 es motor. ¿Cómo se llama? El núcleo sensitivo principal, que está en la protuberancia. Luego tenemos el núcleo espinal y el núcleo mesencefálico. Habíamos visto antes la organización del tronco del encéfalo en un mesencéfalo, en una protuberancia y en un bulbo saquino. Entonces, algunos de ellos tienen relación con esa nomenclatura y lo vamos a explicar gráficamente. Entonces, aquí estamos respondiendo una pregunta, probable pregunta en el examen. ¿Cómo se llaman los núcleos y qué función tienen? Núcleo sensitivo principal o protuberancial, núcleo espinal y núcleo mesencefálico. Los 3 son sensitivos. ¿Dónde se encuentra? El principal en la protuberancia, el espinal viene de la médula espinal y el mesencefálico en el mesencéfalo. ¿Sí? Y el núcleo motor es un núcleo masticador, se llama así porque está destinado a dar la inervación ¿dónde? A los músculos de la masticación. Ahora, primera pregunta. Segunda, ¿qué tipo de información lleva? Bueno, ya sabemos. Si es motora, está claro, va a ir a producir o a estimular la contracción de músculos. Pero si es sensitiva, ¿qué información está llevando? Este es un nervio sensitivo. ¿Con quién lo estamos diferenciando? De los sensoriales. Si es sensitivo, ¿qué información lleva? Dolor, temperatura, calor, frío, tacto, presión. Entonces, estás recogiendo eso ¿de dónde? De la parte periférica. ¿De dónde? De la cara, ¿cierto? La sensibilidad del rostro, del cuero cabelludo, del pabellón de la oreja, del conducto auditivo, de las primeras partes de la región nasal, de la articulación temporomandibular, de la nasofaringe. Sensibilidad, no sensorialidad. No está relacionado con los sentidos. El núcleo motor recibe fibras, ahora fíjense, corticonucleares, al revés. Van a nacer en la corteza cerebral, nosotros vamos a pensar en masticar y desde la corteza se va a ir hacia los núcleos. ¿Sí? Entonces, va a recibir información de ahí, de la formación reticular. Vamos a ver en neuroanatomía qué es la formación reticular
núcleo reticular, donde se encuentra, inerva los ABA. ¿Dónde inerva? Aquí parece solamente que hay que decir los músculos de la masticación. Si ustedes se acuerdan, el tensor de la cuerda del tímpano, cuando hemos visto oído, también está asociado con esto, ¿sí? El tensor del velo del paladar, el miloioideo y el vientre anterior del bigástrico. Entonces, a estos nervios, a estos músculos también les da inervación motora. O sea, no es solamente y nada más que los músculos de la masticación. Estos otros también tómenlo en cuenta. Origen aparente, donde se lo ve emerger, ya hemos visto dónde se originan los núcleos reales. El origen aparente está, aquí están los pedúnculos, fíjense, parecen dos pies. Aquí está la protuberancia, fíjense por qué se llama protuberancia. Aquí está el bulbo raquídeo y aquí abajo está la médula espinal. Entonces ya habíamos visto nosotros al tercer par, al cuarto par. Estamos aquí, quinto, ya nos hemos adelantado con el sexto. Estos son los próximos que tenemos que ver en la próxima clase. Y si hacemos una ampliación de esto, vemos al quinto par craneal con sus dos raíces, ¿no? Su raíz sensitiva, la principal, la más gruesa, y la raíz motora del trigémino. Junta, pero no mezclada. Le acompaña, pero fíjense, siempre es diferente, ¿sí? Va junto a él. ¿Con quién se relaciona? Con B3, con el ramo mandibular. Los demás son sensitivos. Les dije que a mí me parece más didáctico la tarjeta en ese sentido, y si está en azul, que hemos dicho que son vías de la sensibilidad, ¿no? Estos son las representaciones en el tronco encefálico de las vías sensitivas. Por eso no vamos a encontrar motor ocular común, no están ahí representados. Entonces, aquí sí se puede ver en azul al trigémino, las tres ramas del trigémino, y las tres están representadas. Y fíjense, si yo quiero ver la parte motora, ahí está. Ahora ha cambiado, ya no. Ahora aparecen los nervios motores, pero desaparece la sensitiva y ya no se ve en azul la información sensitiva. ¿Qué se ve? La raíz motora. ¿Con quién? Con B3. ¿Sí? Eso nos ayuda a diferenciar esta característica que tiene el nervio trigémino. Ahí estamos viendo los núcleos. Lo que hay que acordarse son los nombres: el núcleo espinal, el núcleo principal, el núcleo mesencefálico y el núcleo motor. Acuérdense que cuando habla del núcleo espinal está hablando de un núcleo bastante grande que es sensitivo y va a llegar la información a este núcleo desde partes más distantes de la cara, del rostro. Entonces, cuando habla del núcleo espinal, habla de uno de sus núcleos sensitivos más grandes. El núcleo principal, ¿cómo me acuerdo del núcleo principal? ¿Dónde se encuentra el origen aparente? En la protuberancia. Allá, el núcleo principal está en la protuberancia, ¿sí? En la protuberancia. Hay un núcleo mesoencefálico que está viniendo del mesencéfalo, de traer información sensitiva ahí. Y el núcleo motor del trigémino, que ya hemos dicho, va a acompañar a B3. Bueno, ahora volvemos a la explicación anatómica, a la clásica. Desde esa región, y en algunos casos estoy hablando al revés, desde esa región sus fibras van a dirigirse hacia adelante, van a atravesar, ya hemos visto, la fosa craneal posterior, etc., para ubicarse, fíjense, en la fosa craneal posterior primero, se dirige hacia adelante y lateral en dirección a la porción petrosa del temporal. Si ustedes se acuerdan, en la porción petrosa del temporal habíamos descrito dos paredes endocraneales, una antero superior, un vértice superior, y otra posterior inferior, posterior superior, y lo habíamos encontrado aquí. Entonces,
al comenzar la cara anterosuperior hay una depresión llamada impresión trigeminal, que está destinada a albergar al ganglio trigeminal. Entonces, aquí lo estamos viendo, estamos en la porción petrosa, estamos en su cara anterosuperior, cerca de su vértice, ahí está el ganglio trigeminal, como ustedes ven, con sus 3 raíces del trigémino. Y esta parte cortada es la que lo está vinculando al tronco del encéfalo. Bien, entonces en la cara anterior de la porción petrosa del temporal, la raíz sensitiva se separa en abanico, ¿sí? Por la presencia del ganglio trigeminal, ganglio de Gassel se llamaba antes, que se encuentra mantenido en su posición por una hoja de la dura madre, vamos a ver también en neuroanatomía, que la mantiene fija. Esa dependencia de la dura madre que ayuda a mantener al ganglio trigeminal en su sitio, recibe el nombre de cánon trigeminal de Meckel. En ese punto va a emitir o va a dar nacimiento a sus 3 ramos, ¿sí? Ese es el punto. Ahora, la raíz motora no penetra, no es diferente, sino que se adosa al nervio mandibular. Junto al nervio mandibular y solamente con el nervio mandibular va a efectuar su recorrido. Esta es otra vista para mostrar lo mismo. Estamos viendo al ganglio trigeminal, tiene la descripción clásica, dice que tiene forma de media luna, en cuya convexidad las ramas del trigémino van a iniciar su recorrido. Entonces, si ustedes se fijan, primera rama del trigémino V1, segunda rama del trigémino V2 y tercera rama del trigémino V3, ¿no? Entonces, el nervio oftálmico, el maxilar y el mandibular estamos viendo dirigirse hacia su destino. Vuelvo a decir, descripción anatómica no funcional. Bien, ¿qué más se puede preguntar? Las relaciones. Ahí sí se puede ver un poco más claro al nervio trigémino como en su convexidad está emitiendo sus 3 ramos. El nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Entonces, ¿con quién se va a relacionar? Con el borde superior de la porción petrosa del temporal, con el seno petroso superior, que ustedes lo han visto, transcurre por ahí. El ganglio trigeminal tiene forma semilunar y de su convexidad emergen los 3 ramos. Ya hemos dicho, el cánon trigeminal es dura madre que ayuda a mantenerlo en su posición. El ganglio aquí recibe fibras simpáticas de la carótida interna. Estamos, para que nos terminemos de acostumbrar, ahí tenemos la fosa craneal media, se ve el quiasma óptico, se ve la carótida interna y el origen de su primera rama, la arteria oftálmica, ¿cierto? A este lado. Entonces estamos en la siga turca, está el tallo pituitario. Entonces esta es la parte lateral, que si ustedes se acuerdan, nosotros lo habíamos mencionado en las anteriores clases, no con esta figura, pero con la que está un poquito más abajo, que es ¿cuál? El seno cavernoso. Entonces, estamos en relación con el seno cavernoso. Y si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que los nervios motor ocular común, el troclear, el abducen, entraban en ese seno cavernoso, pero además se relacionaban, además de esos 3 nervios motores que se relacionan entre sí, se relacionan con el nervio oftálmico del trigémino. Entonces, aquí estamos mostrando esa relación. También en el origen, el nervio oftálmico que va a entrar a la órbita se va a relacionar pues con los nervios motores que también están entrando al vértice de la órbita. Y ahí, bueno, ahí estamos mostrando igual a la arteria carótida interna, que parecería por la descripción que atraviesa un agujerito y ya entra de pronto en el cráneo, y hemos dicho que no, que tiene un trayecto
más complejo. Fíjense ahí los segmentos que hace una forma de letra sigma y se va a relacionar ahí con el seno cavernoso. Otra vez vemos al nervio, esto para que quede bien claro, y fíjense, está ya emitiendo sus ramas correspondientes. El nervio oftálmico, el maxilar y el mandibular. Ahora, aquí hay una llamada, bueno, yo lo he puesto para no olvidar. Esto, si ustedes ven, es médula espinal. No tiene nada que ver con esta figura, pero les he puesto para no olvidarme, les decía, y espero que cuando ustedes lo vean no se olviden de esto. Todos los nervios, esto es un corte de columna, hemos dicho, antes de salir por el foramen de conjunción, se reúnen las fibras sensitivas y las fibras motoras. Las fibras en la médula espinal, las fibras sensitivas están viniendo de la periferia y antes de entrar a la médula sus axones van a hacer una sinapsis. Esa sinapsis va a dejar aquí los cuerpos neuronales y los nuevos axones van a continuar el camino. Entonces, mientras que los nervios motores que están viniendo de la corteza no tienen esos ganglios. Entonces, cuando uno tiene una pieza anatómica, cuando tiene un nervio raquídeo, tiene un foramen de conjunción y se ve, ¿cómo yo me doy cuenta cuál es un nervio sensitivo y cuál es un nervio motor? Buscando si hay ganglios o no. Esa es una ayuda a memoria. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Bueno, todos los nervios sensitivos hacen una sinapsis en un ganglio, todos. Los nervios craneales también. O sea, si es sensitivo, tiene que tener ganglio. Eso nos vayamos acordando, en neuroanatomía nos va a ayudar. Los motores no tienen ganglio, pero los sensitivos siempre tienen un ganglio. Entonces, lo que estoy diciendo es que si estos son nervios sensitivos del trigémino, tienen que tener ganglio. Y cada uno tiene que tener ganglio. Pero además, lo que estamos describiendo dice que si se está separando del trigémino, van a atravesar un foramen para poder llegar a sus lugares de destino. Van a salir del cráneo, los tres. ¿Por dónde van a salir? O sea, van a atravesar el nervio oftálmico, la fisura orbitaria superior para entrar a la órbita. Por ese foramen va a salir. Ustedes me pueden decir, no, va a entrar. Perfecto, si es sensitivo, va a entrar. Tienen razón. Si es B2, si es el nervio maxilar, va a atravesar el foramen redondo. ¿Cierto? Y si es B3, va a atravesar el foramen oval. Entonces, fíjense, cada uno tiene que atravesar un foramen para poder llegar a esas regiones. Bueno, vamos describiendo, si no, no vamos a acabar. Nervio oftálmico. Entonces, nervio oftálmico en realidad es V1, ¿sí? Así se lo puede abreviar. Y aquí estamos viendo, es la primera rama del trigémino. Es un nervio sensitivo y es el que toma relación con el seno cavernoso, toma relación con los otros músculos, con los otros nervios motores del ojo, y va a atravesar la fisura orbitaria superior para ingresar a la órbita. Entonces, una relación seno-cavernoso. Cuando entre a la órbita, va a formar además los nervios frontal, nasociliar y lagrimal. Se va a dividir en esos grandes nervios. Cada uno de ellos va a ir a la región correspondiente. Frontal a la frente, nasociliar, nariz y región de los párpados, y lagrimal a la glándula lagrimal. Va a dar también colaterales. Sus colaterales van a ir ahí cerca a las meninges, a esas cubiertas que son sus vecinas, y va a dar ramos anastomóticos, va a dar nerviecitos pequeños que van a ir al plexo carotídeo y
al tercer y cuarto par, ramitos. La relación más importante ahí es el seno cavernoso, ¿no? Y los nervios que le atraviesan en esa región. Entonces, ahí estamos viendo a B1, fíjense, dirigirse por la fisura orbitaria, ingresar a la cavidad orbitaria y, por ejemplo, dar el nervio frontal. Ahí están viendo, está yendo también el nervio lagrimal y cada uno de ellos va a ir a los lugares correspondientes. Eso es lo que se puede ver ahí. Ahí esta otra imagen también me ha parecido importante, ¿no? Igual va a ir el nervio frontal. El nervio nasociliar se va a dirigir un poco más medial y el nervio lagrimal, fíjense, va a ir a la glándula lagrimal. Ahí es donde va. Ahora, el nervio frontal, dice el superior, atraviesa la hendidura esfenoidal, va a relacionarse con el anillo de Sim, por supuesto, eso es lo que hace, y va a formar los nervios supratroclear y supraorbitario. ¿Para qué? Para recoger la sensibilidad. Fíjense que a lo mejor en el examen, si no se hacen preguntas anatómicas, se preguntaría qué función tiene. Recoger la sensibilidad, ya hemos hablado que es sensibilidad, dolor, temperatura, calor, frío, etc. ¿De dónde? De la frente, de la nariz y del párpado superior. ¿Quién? El nervio supratroclear del nervio frontal. El nervio supraorbitario, la sensibilidad de la piel de la frente. El nervio nasociliar también se le llama nasal. Una vez que ha entrado por la órbita, fíjense, mientras el frontal asciende, el nasociliar se va a orientar medialmente, ¿sí? Va a ir hacia la región de la nariz, entonces va a venir hacia este lado, hacia medial, y va a dar estos ramos. Entonces, se va a dirigir hacia la pared medial de la órbita, va a enviar una raíz sensitiva, dice el ganglio ciliar, y va a dar ramos etmoidales anteriores para el etmoides. Acuérdense que el etmoides atraviesan la lámina cribosa del etmoides, pero ellos no se relacionan con la olfacción, sino con la sensibilidad de la región nasal. Si ustedes se acuerdan, ahora completamos ya del todo la inervación de la nariz. Y el nervio lagrimal para la glándula lagrimal. ¿Qué más? El ganglio. Hemos dicho que tiene que tener un ganglio. Entonces, todos estos nervios tienen que tener un ganglio porque son sensitivos. ¿Cuál es el ganglio que tiene el nervio oftálmico? Es el ganglio ciliar. Entonces se llama así: ganglio ciliar u oftálmico. ¿Dónde está? Cara externa del nervio óptico. A esa altura van a tributar sus fibras. Y bien, ahí hay otras imágenes que les quiero compartir. Está mostrando exactamente lo mismo. Un nivel superficial, un nivel más profundo. Ahí sí se puede ver al nervio nasal entrar a la lámina cribosa del etmoides e introducirse más profundamente. Bien, vamos con el siguiente, con el nervio maxilar. El nervio maxilar es B2 entonces. En el examen a veces no les pongo los nervios, pongo B1, B2, B3, ya saben para qué. Me preguntan, disculpe, yo este nervio no lo entiendo, recién lo estoy viendo. No, hoy día no le voy a decir. Entonces, es también un nervio sensitivo y tiene relación con un ganglio, el ganglio pterigopalatino. Entonces, de B2, su ganglio es el ganglio pterigopalatino. Si buscan IA, los ganglios, les va a decir el ganglio del trigémino. Y me ponen ganglio del trigémino, mal. Y todo el mundo, como consulta la IA, ganglio del trigémino. Mal, no es así. Bien, entonces vamos, sale del cráneo, ahí está explicando, por el foramen redondo. Entonces, B2, ¿no?, va a dirigirse también hacia
la parte de la órbita, pero va a salir primero por el foramen redondo. Se va a relacionar con la fosa ptericopalatina y de ahí, si ustedes se acuerdan de este esquema, va a pasar por encima de la fosa ptericopalatina para colocarse en el suelo de la órbita. ¿Sí? Va a atravesar la fisura infraorbital. Primero acuérdense que es un surco, luego forma un conducto y sigue ese trayecto. Eso es lo que está haciendo. Relaciones en la porción intracraneal, por supuesto aquí, cerca del ganglio trigémino, con el lóbulo temporal del cerebro y el seno cavernoso, que está ahí sí. ¿Con quién más se va a reunir? Como sale por el foramen redondo, si sale del foramen redondo, llega a la fosa ptericopalatina. Entonces ahí se va a relacionar con el túber de la maxila y la apófisis pterigoides. Hemos tenido una clase para eso. Va a entrar en la órbita. Si va a entrar en la órbita, con el periósteo del surco, periósteo del surco infraorbitario y un ramo de la arteria maxilar. Entonces, finalmente va a atravesar y también se va a relacionar, va a aparecer en la fosa canina luego de haber atravesado el conducto infraorbitario. Se ha metido por el suelo, ha recorrido y acuérdense que aquí debajo en la órbita está el foramen infraorbitario, por ahí va a salir. Entonces, B2, foramen redondo, fosa ptericopalatina, ganglio ptericopalatino, surco infraorbitario, ¿sí? Conducto infraorbitario, foramen infraorbitario y se va a distribuir sensibilidad de los dientes, de la arcada dentaria superior. Y bueno, lo mismo para mostrar, creo que está anticipada esta. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? Va a dar ramas colaterales y ramas terminales. Las ramas colaterales, acuérdense, siempre es las que se quedan cerca, un ramo para la meninge, siempre hay meninges por su lado. Va a dar un ramo orbitario, un ramo cigomático. Cada uno de ellos nos indica a dónde está yendo. Acuérdense que va a aparecer por el foramen infraorbitario, entonces va a dar inervación a la piel del pómulo, a la región temporal vecina, a la región cigomática, ¿sí? Hasta la órbita, la información sobre todo sensitiva de la parte inferior de la órbita. Da dos ramos, cigomático y temporal y un cigomático facial. Lo que está claro, da inervación a la región cigomática primero. Después, los nombres de los nervios nos indican dónde va. Da un ramito cigomático y otro ramito temporal. Un cigomático y otro facial. Entonces va a ir primero a la región cigomática, a la región temporal y a la región facial, a la región de la cara. Y sigo, ¿no? Ya lo vamos a asociar después. Va a dar el nervio faríngeo y va a dar el nervio dentario, como llamaba la gente antes, ahora se llama el nervio alveolar superior. Sus ramos terminales, el nervio infraorbitario, atraviesa el foramen infraorbitario, e inmediatamente se divide en la piel de la región. Anatomía funcional, dice aquí, es sensitivo. ¿Para quién? Para fosas nasales, para dientes del maxilar, para el seno maxilar y para la piel de la mejilla. Ahí está otra representación. Este esquema es muy bueno porque nos muestra todas las regiones y nos reproduce parte del trayecto. Y para terminar, el V3, ¿no? Este es sí un nervio mixto. Cuidado. El trigémino es un nervio mixto, pero no todo el trigémino. V1 y V2 sensitivos, V3 mixto, porque él es el que tiene la raíz motora. ¿Sí? Entonces, dice, proporciona el ramo más voluminoso del trigémino. Ganglio con el que se relaciona, ganglio óptico. Pues cada uno tiene su ganglio. ¿Ese es para la raíz motora? No, ese es para la raíz sensitiva. Bien, dice, este ramo es corto y ancho, mientras que su ramo motor
ya lo hemos visto siempre, delgado y bastante largo. Tiene que ir hacia la región pterigoidea para dar inervación a los músculos de la masticación. Seguimos. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Por dónde va a salir? Por el foramen oval. ¿Con quién se va a relacionar? Pues después que ha atravesado, va a entrar también a la región pterigopalatina, pero va a ir al ganglio óptico. Ese está camino ¿a dónde? A la mandíbula. Entonces, ahí lo estamos viendo, va a formar también, por supuesto, el nervio alveolar inferior. Entonces, ahí lo vemos en su camino. La diferencia es que tiene raíz motora, fibras motoras y fibras sensitivas. Las fibras motoras son más largas y las fibras sensitivas son más cortas y más gruesas. Ahí entonces está claro, ramo sensitivo corto y ancho, raíz motora larga. ¿Sí? ¿Con quién atraviesa? Foramen oval. ¿Dónde aparece el pterigopalatina primero? Fosa intratemporal después. Y ahí lo vemos en su recorrido. ¿Qué va a dar? Fíjense, todos dan ramos a las meninges. Va a dar los nervios temporales profundos, ¿no? El nervio temporomaceterino, nervio temporal profundo medio, temporobucal, temporal profundo medio, nervio bucal. Va a dar nervios al pterigoideo medial, al tensor del velo del paladar, al nervio de la cuerda del tímpano. ¿Qué rama entonces es esta? La que se está describiendo es la motora. Y el ramo auriculotemporal es el que va a dar ramos parotídeos, ramos comunicantes faciales, y es el que va a recoger, y el nervio alveolar, y es el que va a recoger la sensibilidad de la región de los dientes. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahí. Distribución entonces, ramo alveolar, esto ya estamos viendo de la raíz sensitiva, nervio alveolar inferior para la arcada dentaria inferior y el nervio lingual. Ahí lo estamos viendo. Atravesar el foramen oval, llegar a la región mandibular, buscar el conducto alveolar inferior, introducirse para distribuirse y recoger la información de la arcada dentaria. Ahí lo estamos viendo. Dicen que una forma de acordarse del trigémino es hacer estos 3 dedos, colocarse a esta altura y ver las 3 ramas, ¿no? La rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. La sensibilidad de la cara se organiza de eso. Lo que está en verde depende del oftálmico, del nervio maxilar lo que está en rosado y del nervio mandibular lo que está en amarillo. Esa es la zona de la piel de la cara que va a tributar al nervio mandibular del trigémino. Nos quedamos